Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciado oyente, querido amigo que estás en sintonía con Radio Amanecer, la voz de la esperanza, has hecho una buena elección. Libertad de elección, libre albedrío. Hemos estado estudiando en estos últimos días si usted ha hecho la decisión en esa libertad de elección que tiene de sintonizar nuestra emisora en esta hora para estudiar la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Y seguimos en esta semana con el tema libre albedrío, amor y providencia divina. Hoy tenemos pautado estudiar junto a ustedes un tema de mucho interés, nuestro Dios soberano. Recuerden que en esta semana estaremos memorizando Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así nos dice el texto bíblico que estaremos utilizando durante toda la semana como fundamento de la lección y que, por supuesto, a memorizar ya muchas personas lo tienen de memoria. Muchas felicidades. Avanzamos y hoy estaremos, repito, estudiando nuestro Dios soberano. En esta ocasión, y como cada día, saludamos al pastor Cristian Veras con nosotros aquí en cabina en el análisis y en los comentarios de estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones de igual manera. Amén, amén. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Qué bueno. Ustedes, amigos y hermanos, esperamos que por la gracia del Señor se sientan bien en este día, porque estamos vivos. Dios es maravilloso. Siempre habrá en esta existencia algunos problemitas, porque estamos precisamente hablando acerca del origen del mal. Mientras el pecado gobierne este mundo, cuando hablo de este mundo, estoy hablando de aquellos que dejan que el pecado gobierne sus vidas. Es evidente que habrá naturalmente situaciones, pero nosotros que hemos conocido a Dios esperamos cosas mejores, y por eso en este día deseo lo mejor para ti. Si tienes alguna situación en tu vida, deja ahora, en este momento, que Dios gobierne tu vida y tú verás que las cosas irán mucho mejor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias infinitas en este momento te damos porque nos permites poder estar en pie. Podemos estar vivos, y eso gracias a ti. Te pedimos que nos dirija en este estudio en el día de hoy y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Oramos y damos gracias en tu nombre santo. Amén. Amén. Vamos al tema para este día, nuestro Dios soberano. Noten ustedes, queridos amigos, cuando se habla de soberano, tenemos necesariamente que relacionar la palabra con soberanía. Se refiere a ese ejercicio de autoridad en un cierto territorio. Esa autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder a sus representantes. Es decir, que la soberanía significa independencia, un poder con competencia total, y cuando nosotros aplicamos esto a lo que la Biblia enseña o al concepto de lo que tiene que ver con lo espiritual, el diccionario define soberano como poseedor del poder supremo o final. Esto significa que Dios, el Dios soberano, tiene completo control sobre su creación, y al mismo tiempo Dios instruye a que nosotros también podamos orar. De manera que, pastor, básicamente a manera de introducción, desde la óptica de lo secular, lo que significa el término soberanía, soberano, y aplicándolo ya directamente a lo que es el título
de nuestra lección para este día, Dios tiene control absoluto de todo. Dios es soberano. Cuando hablamos de soberanía, como usted decía, es evidente que estamos hablando de una autoridad, un poder que ejerce un gobernante. En este caso, Dios como gobernante supremo tiene la autoridad y la soberanía sobre todo el universo. De hecho, por eso es que David Taskett, él habla acerca de Rey de Reyes y Señor de Señores, y él dice que esta palabra tiene una etimología en que los reyes de la antigüedad se sentaban a escuchar el consejo y la determinación de un monarca. Este gobernaba a todos los demás, y está basado de hecho en uno de los salmos con respecto a los dioses, porque eran los dioses se sentaban donde el creador, el Dios supremo, aún en el panteón de dioses, de los dioses griegos, egipcios, etcétera, había uno supremo que gobernaba, y los demás estaban sentados esperando que rija el consejo y la autoridad del Dios personal. De ahí es que se saca que Jehová está gobernando el concilio de los dioses, está por encima, Él es soberano. Ahora, lo que nunca se ha podido comprender es la voluntad del hombre respecto a la soberanía de Dios, porque ese dilema es muy antiguo en la fe cristiana, y realmente es una contradicción aparente entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Si definimos la libertad humana como autonomía, en que tiene un significado de que el hombre es libre de hacer todo lo que le plazca, sin restricciones, sin ser responsable ante la voluntad de Dios, entonces desde luego debemos decir que el libre albedrío es contradictorio con la soberanía divina. Por eso, pastor y estimados amigos, no podríamos bajo ninguna circunstancia restarle importancia al dilema llamándolo misterio. Debemos enfrentar toda la importancia del concepto, porque si el libre albedrío significa autonomía, entonces Dios no puede ser soberano. Y si el hombre es total y absolutamente libre de hacer todo lo que le plazca, evidentemente no puede haber un Dios soberano. Sin embargo, si Dios es absolutamente soberano para hacer todo lo que le plazca, ninguna criatura puede ser autónoma. Nosotros estamos supeditados a la autonomía divina. Estamos reservados para que Dios decida. Dios es quien decide lo que pasa con nosotros, lo que ocurre con nosotros y lo que va a ocurrir con nosotros y el universo. Hace un momentito hablábamos que a pesar de la soberanía de Dios nosotros oramos. Hay un caso, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Biblia y estamos tratando sobre un tema determinado. Yo le hago una pregunta a usted, pastor. ¿Dónde se revela la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se revela en su palabra. En su palabra, perfecto. Ahí nosotros queremos consultar a Dios sobre un tema determinado. Y la palabra de Dios establece cuáles son los patrones que debe seguir el ser humano para hacer una decisión en un tema determinado. Ya muy claro, el pastor lo ha dicho, la voluntad de Dios se establece en su palabra, y a pesar de las órdenes más positivas de Dios, pastor y amigos oyentes, hombres y mujeres seguirán sus propias inclinaciones y luego se atreven a orar sobre el asunto para convencer a Dios de que consienta permitirles ir en contra de su expresa voluntad, y las cosas sagradas no se mueven de esta manera. Hay un caso muy interesante que presenta la guía de estudio sobre una declaración importantísima de lo que estamos tratando, cuando alguien dijo: Dios es soberano. Dijo el pastor de jóvenes a un grupo de estudiantes de una escuela secundaria. Esto significa que Él controla todo lo que sucede. Le pregunto, pastor, ¿significa eso que el Señor controla todo lo que sucede? Evidentemente que no. Dios deja la libertad, el libre albedrío al ser humano también. Aunque Él pudiera hacerlo, no lo hace. Por eso, ante esa declaración del pastor, el estudiante dice: esto significa que Él controla todo lo que sucede. Un perplejo alumno replicó: ¿así que Dios tenía el control cuando murió mi perro?
¿por qué iba Dios a matar a mi perro? Tratando de responder a esa interrogante, el pastor respondió: es una pregunta difícil, pero a veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles a fin de que estemos preparados para cosas aún más difíciles en el futuro. Y el autor de la guía de estudio, haciendo referencia a esto, dice: pasar por esto me ayudó a afrontar un momento aún más difícil después, cuando murió mi abuela. ¿Tiene sentido esto? Tras una larga pausa, el estudiante respondió: así que Dios mató a mi perro a fin de prepararme para cuando Él mate a mi abuela. La gente, señores, a veces asume que todo lo que ocurre sucede tal y como Dios quiere, que todo acontece en el mundo precisamente como Dios quería que ocurriera. Al fin y al cabo, Dios es todopoderoso. Pastor, ¿cómo podría ocurrir algo que Dios no deseara? Por lo tanto, pase lo que pase, por malo que sea, todo siempre es la voluntad de Dios. Eso es al menos lo que enseña ese tipo de teología. Realmente lo que tiene que ver con la soberanía divina, con la voluntad del hombre, es un tanto complicado. Y es tan complicado que nosotros los seres humanos a veces nos confundimos. Aún los cristianos, teólogos, pastores, nos confundimos porque realmente pensamos que en la mayoría de las discusiones acerca de la predestinación debe existir una gran preocupación acerca de proteger la dignidad y la libertad del hombre. Y decimos, porque realmente nosotros podemos ver que la soberanía de Dios es que el hombre sea libre. Sí, eso lo vemos, pero no entendemos por qué, si el hombre es realmente, tiene voluntad propia, ¿por qué tiene que ser dependiente de la soberanía de Dios? Porque Dios está por encima de todas las cosas. Y como decía pastor, realmente la voluntad de Dios algunas veces no es lo que nosotros pensamos, porque cuando hay un accidente y mueren personas, esa no fue la voluntad de Dios. Ahora Dios lo permitió. Uh-huh. Y eso a veces no lo entendemos. Pudiera ser un misterio, pero ¿qué hay detrás del conflicto? Porque solo lo que vemos es lo que está delante del telón, lo que está detrás no lo vemos ni lo entendemos. Por ende, realmente la voluntad real de Dios es que el hombre disfrute de felicidad abundante. Usted decía que aún dentro de este medio donde se cree en Dios, en medio de los cristianos existen ideas un tanto extrañas acerca de la soberanía de Dios. Y es que, querido hermano, apreciado amigo, pastor, el mundo religioso está cubierto con un triste manto de oscuridad moral. La superstición y el fanatismo en muchas ocasiones controlan las mentes de los hombres y las mujeres y enceguecen su juicio, de modo que no pueden discernir su deber hacia sus semejantes, ni su deber de rendir una obediencia incuestionable a la voluntad de Dios. Alguien decía por ahí: con Dios no se juega. Él permitirá que esas personas sigan los deseos de su propio corazón. Mi pueblo no oyó mi voz, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y eso es lo que nos dice el libro de los Salmos, Salmo 51, los versículos 11 y 12. Es decir, que conforme a esto también hay que añadir lo que Pablo enseña en Gálatas capítulo 6. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y aunque Dios tiene control y dominio de todo, porque Él es soberano, vale mucho también la decisión que hace el ser humano en torno a lo que Dios plantea en su palabra, si va a aceptar la voluntad de Dios en su vida o seguirá cuestionando y actuando conforme a su propia voluntad. A veces decía hace un momento que nosotros no entendemos lo que tiene que ver con la soberanía de Dios, la voluntad y la libertad humana, porque lo que nosotros apreciamos más es el concepto de un monarca, de un soberano terrenal, ¿no? Como le llaman o le llamaban a los reyes en las monarquías,
le llamaban soberano. Y le decían soberano porque era absoluto, porque tenía decisión final, porque ese soberano determinaba quién vivía o quién moría. Él era el dueño de la vida prácticamente. Y yo quisiera, pastor y estimados amigos, que nosotros estemos conscientes de que hay intrincados problemas que rodean la relación entre la soberanía de Dios, la libertad humana, porque debemos también ser conscientes de la estrecha relación entre la soberanía y la libertad de Dios. La libertad de un soberano siempre es mayor que la libertad de sus súbditos. Claro. Siempre. Ahora, cuando hablamos de la soberanía divina, estamos hablando acerca de la autoridad de Dios y el poder de Dios. Y como soberano, Él es la suprema autoridad del cielo y de la tierra. Toda otra autoridad es una autoridad inferior, y cualquier otra autoridad que exista, tanto en el universo como en este mundo completo, en todo el universo, se deriva y es dependiente de la autoridad de Dios. Todas las demás formas de autoridad existen bien por el mandato de Dios o bien con su permiso. Y algo que me llama mucho la atención es que la palabra autoridad está dentro de la palabra autor, tiene que ver con autor, y Dios es el autor de todas las cosas sobre las cuales tiene autoridad. Él creó el universo, Él es propietario del universo, y dicha propiedad le da ciertos derechos. Por eso Él puede hacer con el universo lo que le agrade a su sagrada voluntad. Asimismo, todo poder en el universo fluye del poder de Dios, y todo poder está sujeto a Él. A veces pensamos que Satanás es soberano. El diablo no es soberano. Quien es soberano es Dios. El diablo, los demonios no pueden hacer lo que ellos quieran. Señores, nosotros, todos los seres creados, estamos sujetos a la autoridad divina, a su poder, a su consejo y a su voluntad, porque Él es naturalmente como soberano quien rige todas las cosas. Pastor, lo estoy escuchando con esos argumentos con muchísima razón sobre la autoridad de Dios y su gobierno. Ahora, la pregunta sería la siguiente: ¿siempre se cumple la voluntad de Dios que ha establecido en su palabra? Claro que no, claro que no. De hecho, mientras estemos en esta tierra, la voluntad de Dios será socavada muchas veces. Y es lo que a veces no comprendemos precisamente de Dios, porque como Él, con una autoridad suprema absoluta, permite que se socave su autoridad. Señores, eso nunca lo vamos a comprender. Ese amor inherente de Dios que le permite al ser humano hacer cosas hasta bajar su propia autoridad. Dios es lo máximo. Wow. Esto es así, y qué buena es su respuesta, pastor, porque cuando nosotros ciertamente vamos a la Biblia, y algunas personas dirán, bueno, pero usted tiene que comprobarme eso en la Biblia, que Dios no siempre se cumple la autoridad o la voluntad de Dios. Bueno, vaya junto a nosotros a consultar la palabra de Dios, la Biblia, que cuando le hacía la pregunta, ¿dónde se refleja la voluntad de Dios en la Biblia? Noten ustedes lo que dicen estos pasajes del texto sagrado. En el libro de los Salmos, por ejemplo, el Salmo 81, los versículos del 11 al 14, libro de los Salmos, Salmo 81, los versículos del 1 al 14, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Isaías 30:15, ante ese interrogante, allí se nos dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvo, en quietud y confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Algunos pasajes más, Isaías 30:18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios
justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Y en el libro de Isaías 64:4, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Finalmente Lucas 13:34, allí se nos dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es decir, que aquí no siempre se cumple la voluntad de Dios porque el pueblo no está dispuesto a escuchar los consejos que emanan de su presencia y que se revela a través de su santa y bendita palabra. Usted ha mencionado y ha citado, pastor, el Salmo 81, y me gustaría que nosotros veamos ahí mismo cerquita el Salmo 82, el versículo 1. Salmo 82, versículo 1. Miren lo que dice el salmista. Dice, Dios se levanta en las reuniones de los dioses. Los dioses se congregan. Quisiera entrarle un poquito en contexto brevemente. La Torre de Babel. La Torre de Babel fue, de hecho, algunos piensan que físicamente la Torre de Babel iba a llegar al cielo. Eran gente tan inteligentes, pastor, que ellos sabían que no había forma. Era un asunto ideológico. Ya la torre estaba en su fase final, estaba en el 7º piso. Y el 7º piso de la Torre de Babel se piensa que era un lugar preparado porque la creencia de ellos era que los dioses viajaban mucho, y como viajaban mucho estaban cansados y necesitaban un lugar libre del bullicio de la gente para descansar, y entonces estaban haciéndole un hábitat para los dioses. Dios viene y destruye la Torre de Babel, diciendo que Él gobierna los consejos de esos dioses. Y mire cómo lo presenta el Salmo 82. Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Qué es eso, pastor? La autoridad divina. Dios determina su autoridad frente a los demás dioses. Por eso, como decía hace un momento, el Salmo 82 está hablando que Dios preside, pero en lugar de presidir sobre los seres divinos, también los salmos especifican que Él preside sobre la congregación de los santos, porque en una ocasión dijimos, no sé si se acuerda de la pregunta que le hice, si hay dioses falsos. ¿Usted se acuerda? Y entonces explicaba claro. Que no hay dioses falsos porque no hay otro Dios. Hay un solo Dios y es verdadero, es Jehová. De manera que por eso en el Salmo 89:9, desde los versículos 5, 7 y 9, nosotros podemos observar que Dios tiene un poder creador, que lo reverencian todo el mundo y lo teme, y que caminan todos los seres humanos y todos los seres creados a la luz de su rostro, y que se regocijan en su nombre, y que Él es su gloria y es su fortaleza. Esa autoridad divina, esa soberanía divina, me hace ver, pastor y estimados amigos, que Dios juzgará todo lo que tiene que ver con el mal, y que no solo lo juzgará, sino que lo detendrá. Por eso un texto a memorizar en la lección anterior decía, juzgará Dios las lágrimas de los rostros de ellos, y ya no habrá muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En su soberanía, Dios determinará que el mal no se volverá a levantar. Y eso me hace pensar que como soberano Dios merece mi adoración, merece mi devoción, mi respeto, porque no solamente me creó, sino también que al desviarme eliminará el mal y preparará y limpiará el camino para que yo avance hasta su misma presencia. Pastor, apoyándome en su comentario, y es real, ciertísimo, cuando usted hablaba acerca de lo que pasó allí en la Torre de Babel, y las personas que estaban trabajando allá, pues usted hizo un fuerte énfasis que esas personas eran muy inteligentes, ¿o me equivoco? ¿Fue así que dijo? Así es. Muy inteligentes. Y analizando también lo que pasó antes del diluvio,
conforme a lo presenta la palabra de Dios y Elena de White en su libro Patriarcas y Profetas, pues se da cuenta uno que la generación que vivió allí también era una generación con gran fortaleza mental, física también. Sin embargo, fíjese usted, pastor y amigos oyentes, como usted te hablaba, y es lo que la palabra de Dios enseña, que estos hombres se apoyaban en creencias de que en alguno de esos pisos iban a albergar a sus dioses. Y uno se pregunta, pero ¿y cómo personas con esa fuerza física y esa fuerza mental y la inteligencia pueden llegar a degradarse tanto, pensar que los dioses que tenían ellos podrían moverse de un lugar a otro? Porque como nosotros sabemos, definitivamente no hay Dios fuera de él. Dios es Dios soberano y es el único en su clase. Sin embargo, la gente que se apoya en su propia opinión y creyendo algunas ideas que no se conjuga con lo que enseña la palabra de Dios, es que detrás de muchas personas que se llaman ser inteligentes y que actúan con cierta independencia de Dios y actúan para degradar a aquellos que son temerosos de Dios en momentos en que tienen que practicar ciertamente lo que podría existir en su mente, no lo hacen y actúan como necios. Muy cierto, pastor, realmente muy cierto, y es precisamente como Dios hace un juicio a las personas que adoran imágenes, otros dioses, determinando su soberanía. Está diciendo que ellos no son soberanos, el soberano soy yo. Para mí, en la parte final, un libro que puede mostrar con mucha claridad la soberanía divina es el de Job. En el libro de Job, Satanás le pide permiso a Dios para tentar a Job, y él dice: lo has cercado de bien, lo has bendecido, todo lo que tiene está protegido por ti. Entonces Dios le dice: he aquí que él está en tus manos, mas guarda su vida. En otras palabras, Dios le está concediendo el permiso a Satanás de tentar a Job. Y es evidente que le está concediendo el permiso, pero después Dios lo acosa, indicando que Él es soberano. Por eso me agrada un párrafo que dice la guía de estudio, dice: al fin y al cabo, Dios es todopoderoso. ¿Cómo podría ocurrir algo que Dios no deseara? Y entonces, pastor y estimados amigos, la respuesta a esto es que realmente Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Note, libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y sin embargo, de tal manera que ni Dios es el autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas segundas, sino que las establece. Eso denota que a pesar de la soberanía divina, Dios es un Dios que deja que las cosas sigan su curso. Eso es así. Bueno, sin tiempo para más, estamos llegando a nuestra parte final de Radio Amanecer en Estudio. Siempre agradecemos a Dios por este privilegio de estudiar su palabra, y a ustedes les invitamos para que nos acompañe al cierre en oración. Gracias te damos, Señor, por tu soberanía y porque nos permite también, en medio de las instrucciones que da en la Biblia, aceptar esas recomendaciones. Ayúdanos a tomar esas sabias recomendaciones y aplicarla en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.